Ya. Entonces nosotros quedamos que en competencia perfecta somos precios aceptantes y la curva de demanda es horizontal. Aquí la correcta sería la opción C, perfectamente elástica. Vamos a continuar con macroeconomía, ¿sí? Vamos a continuar con macroeconomía. Cuando nosotros hablamos de macroeconomía, ¿sí? A ver, vamos recapitulando un poquito. Lo que acabamos de ver fue micro, ¿no? ¿Qué es la micro? Micro, la toma de decisiones de un agente en particular, ¿no? Microeconomía, toma de decisiones de un agente en particular, de un sector del gobierno. Solo empresas, solo familias, solo gobierno, solo un sector del Estado. Eso es micro, ¿no? Toma de decisiones en forma particular. Pero ahora, como ya estamos en macro, va a ser la toma de decisiones en forma global, ¿sí? Macroeconomía es la toma de decisiones en forma global, es decir, las decisiones que toma un país, pero lo importante de esto de macro, ¿sí? Es que tome en cuenta a todos los agentes económicos, ¿sí? Todos los agentes económicos, es decir, la toma de decisiones, incluidas las familias, incluidas las empresas, incluido el sector gobierno y también incluido el sector externo, ¿no? El sector externo. Uno de los principales agregados macroeconómicos es el PIB. ¿Están mirando el archivo de Word? Sí. Sí. Entonces, uno de los principales agregados macroeconómicos es el PIB y su examen se basa en preguntas sobre el PIB, ¿sí? PIB, Producto Interno Bruto, esas son las siglas, ¿no? Las siglas, pero yo quiero saber qué es el PIB. Es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país en el periodo de un año, ¿sí? Valor de mercado de bienes y servicios finales, como dice, Producto Interno producido dentro de las fronteras de un país en el periodo de un año, es decir, toda la producción dentro del Ecuador, ¿sí? Aquí, para evitar la doble contabilización del PIB, hay unas reglas, ¿sí? Unas reglas económicas que no cambian, ¿no? Como yo les decía, las reglas o leyes económicas son fundamentos que no van a cambiar. Entonces, para yo evitar la doble contabilidad o contabilizar dos veces, tengo estas reglas, ¿no? ¿Qué me dice? El PIB incluye bienes y servicios finales. Incluye bienes y servicios finales que satisfacen las necesidades del consumidor. Entonces, si solo voy a tomar en cuenta los bienes y servicios finales, el PIB excluye los bienes y servicios intermedios utilizados como insumo o materias primas para la producción de bienes y servicios finales. Ejemplo, la producción de tela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Incluye o excluye el PIB? ¿Qué dicen ustedes? La producción de tela. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya, la producción de tela excluye el PIB. ¿Por qué? Porque la tela no es un bien final, no es un bien para el consumidor final. Cuando esa tela se hace vestido, ahí es un bien final. Entonces, la producción de tela va a excluir el PIB porque es una materia prima, es un bien intermedio, ¿sí? Pero la producción de vestidos, eso sí va a incluir el PIB, porque el vestido ya es un bien final. Otro ejemplo, la producción de cemento, ripio, artículos de construcción, ¿no? Materiales de construcción, eso va a excluir el PIB. Eso va, ladrillos, todo eso, cemento, va a excluir el PIB. ¿Por qué? Porque es un bien intermedio, ¿sí? Pero cuando esos ladrillos, esos cementos ya se valoran en una casa, que es un bien final, ahí sí
se incluye en el PIB. Entonces, por ejemplo, lo que quiere evitar la economía y la valoración del PIB es que yo contabilice dos veces. Imagínese que yo cometo el error de contabilizar en el PIB el cemento, la arena, los ladrillos, los bloques. Contabilizo una vez, ¿ok? Y el momento que ya está la casa, contabilizo la casa. Pero dentro de la casa, para sacar su costo, ¿qué voy a hacer de nuevo? Voy a poner cuánto costó el ladrillo, cuánto costó el bloque, cuánto costó el cemento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy contabilizando dos veces. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Entendido ese ejemplo? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, yo voy a contabilizar el bien final. Y al contabilizar el bien final, yo me aseguro que estoy contabilizando una sola vez los materiales. ¿Estamos? En el bien final ya están los materiales. Luego me dice, solo toma en cuenta la producción nueva del año de cálculo del PIB 2020. Si yo estoy en el 2020, solo voy a coger la producción del 2020. Por ejemplo, si yo compro, vamos a ver, si se compra una casa en el año 2020, si compro una casa nueva porque yo necesito, porque el PIB contabiliza bienes y servicios finales, compro una casa nueva en el 2020, pero esa casa fue construida en el 2019. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Contabilizo o no contabilizo la casa? ¿Qué me dicen ustedes? Yo compro la casa en el 2020, pero yo sé que esa casa fue construida en el 2019. No se va a contabilizar en el PIB del 2020, ¿por qué? Porque esa casa ya formó parte del PIB del 2019. Entonces, para evitar la doble contabilidad, ¿qué le dice? Solo tome en cuenta la producción nueva, es decir, la producción de ese año, ¿sí? Porque si no, usted estaría contabilizando dos veces la misma casa, ¿no? Otra cosa que incluye el PIB, solo toma en cuenta las actividades de producción. Solo toma en cuenta las actividades de producción, es decir, la producción de bienes y servicios. ¿Qué excluye? Las operaciones financieras no productivas, como las donaciones, compra-venta de acciones y bonos, ¿sí? Entonces, el PIB solo toma en cuenta las actividades de producción, ¿sí? Cuando yo hago algo, ¿no? Cuando yo hago algo, tengo actividades de producción, ahí toma en cuenta el PIB, ¿sí? ¿Qué va a excluir? Las actividades no productivas. Aquí me da ejemplos, como las donaciones, compraventa de acciones y bonos. No, ¿qué dice? El PIB, Ya a estudié. ver, chicos, les voy a Ay, Dios, ya me cansé de esto. silenciar. Ya. Otra cosa que nos dice, el PIB toma en cuenta las actividades, tome en cuenta las actividades de producción que están dentro de los mercados, es decir, las actividades lícitas, ¿no? ¿Sí? Por las cuales yo pago impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a excluir? Va a excluir las operaciones que están fuera de los mercados, como las actividades no pagadas, ¿sí? O las actividades en el hogar. Por ejemplo, si yo mando a lavar mi carro, eso va a incluir el PIB. ¿Por qué? Porque es una actividad pagada. Pero si yo lavo el carro en mi casa, es una actividad no pagada, eso no va a estar dentro del PIB. ¿Sí? También habla de las actividades que están dentro de los mercados, es decir, las actividades legales. Las actividades legales. ¿Cómo yo me doy cuenta que una actividad es legal? Porque hay la facturación, hay el pago de impuestos, la empresa está registrada en el servicio de rentas internas, puedo saber datos sobre la empresa, ¿no? Entonces, todo lo que sea actividad legal de producción incluye el PIB, pero excluye las actividades ilegales. A las actividades ilegales se las conoce como economías subterráneas, como son la evasión fiscal, el tráfico de drogas y armas. Eso va a excluir el PIB.
Entonces, para que usted evite la doble contabilidad, debe tomar en cuenta lo que incluye y excluye el PIB. Luego nosotros tenemos que hay 3 métodos de cálculo del PIB. Por cualquiera de estos, el valor del PIB debe ser el mismo, ¿no? El que nosotros utilizamos en nuestro examen es el PIB por el método del gasto, pero usted debe saber que hay 3 métodos del cálculo del PIB. ¿Cuáles son? PIB por el método del valor agregado, que nos dice, consiste en sumar el trabajo o materias primas que aportan las empresas en el proceso de producción de un bien o servicio, por ejemplo. A ver, vamos a volverle a leer. PIB por el método del valor agregado consiste en sumar el trabajo o materias primas que aportan las empresas en el proceso de producción de un bien o servicio. Hay muchos productos que para obtener el producto final no solo interviene una sola empresa, intervienen varias empresas. Por ejemplo, digamos, en las empresas que ensamblan autos, ¿qué pasa? Las llantas primero debían haber sido la materia prima caucho, ¿verdad? Entonces va a haber una empresa que sea la proveedora de materias primas del caucho. Después va a ir a una segunda empresa que va a ser la llanta, ¿verdad? Luego va a ir a una tercera empresa que va a ensamblar el auto. Igual las partes de los autos. Va a haber una empresa que va a hacer las partes de los autos, otra empresa compra las partes para ensamblar, ¿sí? Entonces, en el proceso de producción intervienen algunas industrias, algunas empresas. ¿Cómo saca el PIB cuando hay un proceso de producción? ¿Qué nos dice? Consiste en sumar el trabajo o materias primas que aportan las empresas en el proceso de producción de un bien o servicio. El trabajo de cada empresa yo le voy a ir sumando y voy a tener el PIB por el método del valor agregado. Cuando yo hablo del PIB por el método del ingreso, como su nombre lo dice, para tener el PIB por el método del ingreso, voy a sumar todos los ingresos que tiene una economía. Por ejemplo, el sector familias serían las remuneraciones al trabajo, ¿no? El factor productivo capital, tendríamos los intereses. El Estado obtiene regalías de un recurso natural como el petróleo, obtiene regalías. Entonces yo voy a sumar todos los ingresos de una economía y voy a tener el PIB por el método del ingreso. Y como yo les decía, el más utilizado y el que les van a tomar en el examen es el PIB por el método del gasto, ¿sí? PIB por el método del gasto consiste en sumar todos los gastos de los sectores de la economía. Este método es el más utilizado, se lo calcula de la siguiente manera, ¿sí? Algo muy importante, recuerde usted aquí en este PIB por el método del gasto que nosotros estamos en macroeconomía. Recuerde que nosotros estamos en macroeconomía, entonces aquí va a ser, dice, consiste en sumar todos los gastos de los sectores de la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar, aquí tenemos C más I más G más X menos M. ¿Dónde? C, sector de la economía, familias, ¿no? C es el consumo de las familias o economías domésticas, ¿sí? Entonces, en este C va a estar el sector familias. Tenemos la I, que es la inversión de las empresas, ya sea en maquinarias o en inventarios. Los inventarios sabemos que son las mercaderías, se la conoce como variación de existencias. Entonces, en el I está el sector empresas, ¿no? En la variable I, que es la inversión, está el sector empresas. Luego tenemos la variable G, que es el gasto del gobierno. G, gasto del gobierno, ya sea en actividades de inversión como construcción de carreteras o pagos corrientes, ¿sí? El gasto del gobierno se divide en dos, en gastos de inversión y en pagos corrientes. ¿Cuáles son los gastos de inversión? Ya nos dice construcción de carreteras, ¿no? Pagos corrientes, sueldos de políticos, militares y policías, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos G, va a ser el sector gobierno, ¿no? El sector público, el sector gobierno. Luego me dice X, que son las exportaciones,
X exportaciones. ¿Qué es la exportación? Es la salida de bienes y servicios producidos en el país hacia el resto del mundo. Salen los bienes y servicios producidos en el país hacia el resto del mundo, sería exportaciones. M, importaciones. Es el ingreso de bienes y servicios producidos en el resto del mundo para ser consumidos en el país. Y por último, en la fórmula nosotros tenemos X menos M, que significa exportaciones netas, ¿sí? X menos M, que significa exportaciones netas. Entonces, este X menos M, ¿qué va a ser? Va a ser el sector externo, ¿no? Entonces, recapitulando, C, sector familias, consumo de familias, y sector empresa, inversión de las empresas. G, sector del gobierno, gasto público. X menos M, sector externo, ¿sí? Entonces, macroeconomía es la toma de decisiones de todos los sectores, es decir, de la economía global, decisiones de un país. Luego nosotros vamos a tener, ya sabemos qué es el PIB. Hay dos formas para calcular el PIB. El PIB nominal que me dice que es a precios corrientes, pilas aquí. Si usted le dice calcule el PIB a precios corrientes, le está pidiendo el PIB nominal. ¿Qué me dice el PIB nominal? Mide el valor de la producción obtenida en un determinado periodo, anual, semestral, mensual, a los precios de dicho lapso de tiempo, es decir, en dólares corrientes. En pocas palabras, si usted quiere sacar el PIB nominal, ¿qué es el PIB nominal? Cantidad por precio del mismo año. Por ejemplo, si yo estoy aquí, quiero sacar el PIB nominal del 2019, ¿qué voy a coger? Cantidades del 2019 por el precio del 2019. ¿Sí? Si a mí me dicen, Alexandra, saque el PIB nominal del 2020, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a coger? Cantidades del 2020 por el precio del 2020. ¿Sí? El PIB nominal es cantidad por precio del mismo año. En cambio, el PIB real, si me pide a mí el PIB real, ¿qué me dice? Mide los cambios que suceden en la producción física de la economía. Cantidad, cambios que suceden en la producción física de la economía, es decir, mide la cantidad, ¿no? Entre dos periodos, valorando todos los bienes producidos en dichos periodos de tiempo a los mismos precios de un año, que se lo conoce como base, ¿no? Que se hace base para el cálculo. Es decir, en dólares constante, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen calcule el PIB real o el PIB constante, calcule el PIB constante, ¿qué me está pidiendo? El PIB real. Generalmente cuando realizamos el cálculo del PIB real en diferentes periodos, el año base es el menor. Ejemplo, en este caso el año menor es 2018, por lo que el año base para esta comparación serán los precios del 2018. Entonces, por ejemplo, yo estoy sacando el PIB real y estoy comparando 2018, 2019 y 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? En una comparación, el año base es el precio del año menor. Entonces, si a mí me piden PIB real del 2018, cantidad del 2018 por el precio del año base, que en este caso va a ser el 2018, porque es el año menor. Si me piden el PIB real del 2019, ¿qué va a ser? Cantidad del 2019 por el precio del año base. ¿Cuál es el año base? El menor, precio del 2018. Si me piden el PIB real del 2020, cantidad del 2020 por el precio del año base, que en este caso el año base es el 2018 porque es el año menor. Ya. Algo muy importante aquí. A ver, pilas, me voy acá. Cuando yo calculo el PIB nominal, ¿qué dijimos? Cantidad por precio del mismo año, ¿sí? Por ejemplo, PIB nominal del 2019, cantidad por precio del 2019, PIB nominal del 2020, cantidad por precio del 2020.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este cálculo del PIB? ¿Qué piensan ustedes que pasa con los precios? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasará con los precios del 2019 al 2020? Cambian. Van a cambiar, pueden aumentar qué? o pueden disminuir. Ya, entonces generalmente los precios aumentan. ¿Y el aumento de precios cómo se llama? Cuando aumentan los precios, ¿qué fenómeno económico estamos viendo? Inflación. Inflación, ¿verdad? Entonces acá en el PIB nominal aún me pueden aumentar los precios, ¿verdad? Van a ser distintos los precios. Por eso también se le conoce a precios corrientes. Entonces, en pocas palabras, las variables nominales incluyen el factor inflacionario, ¿sí? Aquí le estoy diciendo. La variable nominal incluye el factor inflacionario o el nivel de precios. Ya. ¿Qué va a pasar aquí cuando yo calculo el PIB real? Si yo calculo el PIB real del 2018, 2019 y 2020, ¿qué decíamos? Es la cantidad del año que estoy por el precio del año base. Y el precio del año base es el precio del año menor, ¿no? Es los precios del año menor. Entonces yo digo aquí, PIB real del 2018, cantidad del 2018 por el precio del año base. ¿Cuál es el año base? El precio del año menor 2018. PIB real 2019, cantidad 2019 por el precio del 2018, que es el año base. Y PIB real 2020, cantidad del 2020 por el precio del 2018, que es el año base. ¿Qué pasa aquí con los precios? ¿Qué serán? No cambia, es constante. Es constante, por eso al PIB real se le conoce como PIB a precios constantes. Entonces, chicas, aquí en el PIB real, siempre que yo hago análisis económico, lo hago con variables reales. ¿Por qué? Porque las variables reales corrigen la inflación. Las variables reales corrigen la inflación. Y el momento que yo corrijo la inflación, yo sé que los incrementos o el crecimiento es en producción, ¿sí? Entonces, usted apréndase en su cabecita que siempre que hace usted análisis económico tiene que ser con variables reales que no tienen inflación. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí decíamos la variable nominal incluye el factor inflacionario o el nivel de precios, mientras que la variable real toma en cuenta únicamente los cambios suscitados en el volumen físico o cantidad producida, consumida, invertida, importada o exportada. Y aquí nos dice, para realizar análisis económicos se utilizan las variables reales que corrigen inflación, siendo el análisis por producción o por cantidad, ¿no? Siendo el análisis por producción o por cantidad. Yo aquí le voy a poner un ejemplo. A ver, vamos, no quiero que... Yo tengo aquí un cuadrito, ¿verdad? Año 2019. La cantidad producida es 100, el precio es 80, cantidad por precio del 2019, PIB nominal, 8,000. Usted sabe que el PIB nominal es cantidad por precio del mismo año, ¿verdad? 2020, cantidad 100, precio 120, PIB nominal 100 por 120, 12,000. ¿Sí? Estamos hasta ahí de acuerdo. Cantidad por precio. Profe, una consulta. Sí. Decía en el horario que nos van a tomar una prueba y un repaso. Verán, lo que pasa es que nosotros no acabamos macro, no hemos acabado macro, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver es el repaso de macro ahorita. Porque si ustedes... Sí, porque macro no hemos hecho. Entonces tratemos de acabar macro y si se nos sobra tiempo podríamos ver algunas otras preguntas. Pero macro no hemos visto, nos demoramos mucho en micro. O sea, el repaso ya no se va a hacer, el de general, ¿no va a haber una prueba? Los cuestionarios ya están subidos, repasen los cuestionarios. Eso ya están subidos, hoy ya se les activa en la noche.
Igual yo ahí también les puse unas preguntas extras que tienen que ver con lo que es macroeconomía. Si ustedes se han dado cuenta, el momento que yo hago los cuestionarios le pongo preguntas adicionales, ¿no? Eso es. Sí, gracias. Gracias. Ya listo. Ya. Gracias. Entonces nosotros tenemos esto, ¿no? Cantidad, precio, PIB nominal. Ahora yo le digo aquí, ¿qué pasó con esta economía? ¿Cuál es el resultado de esta economía? ¿Hay crecimiento? ¿Hay decrecimiento? ¿O hay inflación? Hay crecimiento. A ver, ¿qué me dicen de crecimiento? ¿Seguros? Hay inflación. Ya. A ver, pilas. Inflación. En la economía se va a analizar la economía con variables reales, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de producción aquí es 100 en el 2019. La cantidad de producción del 2020 también es 100, ¿sí? ¿Ha subido la producción? No, No, es la misma. ¿Qué subió? el precio. El precio. Entonces, aquí no hay crecimiento, aquí hay inflación. ¿Qué decíamos? El crecimiento se da por producción, ¿sí? No ha subido la producción, lo que ha subido son los precios, entonces la situación del mercado no es crecimiento, es inflación. Vamos a ver el análisis. No hay crecimiento, hay inflación. El análisis económico se realiza con variables reales. El análisis económico se realiza con variables reales. Entonces, ¿qué decíamos? Tenemos 2 años, 2019 y 2020, ¿verdad? PIB real del 2019, cantidad del 2019 por el precio del año base. ¿Cuál será el año base aquí? Si estoy comparando 2019 y 2020, ¿cuál será el año base? 2019. 2019. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? 2019, 100 por el precio del año base, que es 2019, me da 8,000. Pero si yo quiero sacar el PIB real del 2020, ¿qué es? Cantidad del 2020 por el precio del año base. ¿Cuál es el precio del año base? ¿Se acuerdan que aquí decíamos, 80. ya, PIB real, cantidad del 2020 por el precio del año base, que es 80. 100 por 80, PIB real, 8,000. ¿Sí? Entonces usted se da cuenta aquí que el PIB real es 8,000 en el 2019 y es 8,000 en el 2020, por lo que la economía se mantiene constante. Lo que hubo, ¿qué fue? Inflación, ¿sí? Lo que hubo es un aumento de precios, no hubo aumento de producción. Y algo muy importante que usted puede darse aquí cuenta, que en el año base el PIB nominal es igual al PIB real. En el año base el PIB nominal es igual al PIB real, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas, voy a compartir pantalla para que usted me entienda mejor esta parte teórica. ¿Están viendo el Excel? Sí. Ya. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? El PIB nominal es A, un ajuste de precios constante. B, la sumatoria de las cantidades de los bienes y servicios finales que se ajustan a un precio corriente. C, la sumatoria de las cantidades de los bienes y servicios intermedios que se ajustan a un precio corriente. ¿Cuál será la correcta? Escríbame al chat. Y vamos a ver.
A ver, chicas, pero escríbanme todas al chat. Una persona me escribe. A ver, me dice la B. Ya, ¿qué decíamos? PIB nominal. Vamos a ver cuál es la correcta. Se pintó la A también. La correcta es la B. El PIB nominal es a precios corrientes. PIB nominal es la sumatoria de las cantidades de bienes y servicios finales que se ajustan a precios corrientes. Precios corrientes es el precio de cada año, ¿verdad? Continuamos. La 2. Me dice, la medición del valor de la actividad económica se la hace por medio del Producto Interno Bruto. El más utilizado es el PIB real. ¿Qué? ¿Qué hace el PIB real? A. Es un ajuste de precios constante, por tanto existe cambios en las cantidades de bienes y servicios y no en los precios. B. Es un ajuste de precios corrientes, por tanto existe cambios en las cantidades de bienes y servicios y no en los precios. C. Es un ajuste de precios constante, por tanto no existe cambios en las cantidades de bienes y servicios ni en los precios. ¿Cuál será la respuesta correcta? Escríbame al chat. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Aquí la correcta es la A, ¿no? Es un ajuste de precios constante, por tanto existen cambios en las cantidades y no en los precios. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener el precio del año base, ¿no? Va a ir cambiando la cantidad de producción en los años, pero siempre va a ser por el precio del año base. A ver, vamos a hacer un ejercicio que nos pide que calculemos el PIB nominal, ¿sí? Una economía produce 4 bienes. Las cantidades y los precios por unidad correspondientes al 2014 y 2015 son las siguientes. Tenemos los 4 bienes: libros, lápices, CDs, cuadernos. Cantidad precio del 2014, cantidad precio del 2015. ¿Qué me dice? Calcular el PIB nominal del 2014 y el PIB nominal del 2015. ¿Sí? ¿Qué sabe usted? Que el PIB nominal es cantidad por precio del mismo año, ¿no? El PIB nominal es cantidad por precio del mismo año. A ver, ¿cuál será la opción correcta? Haga el cálculo.
ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Escríbame al chat. ¿Escuchan? ¿Están haciendo? Sí. Ya, a ver, haga y dígame la respuesta correcta. Precio por cantidad del mismo año, PIB nominal. A ver, vamos a ver. Me dice que la correcta es la A. Vamos a ver. Aquí la opción correcta es la B. Aquí la opción correcta es la B. A ver, vamos a ver. Cantidad por precio del mismo año. Cantidad del 2014 por el precio del 2014. 125 por 4, 500. Lápices. Cantidad del 2014 por el precio del 2014. 342 por 0.25, 85.50. CDs lo mismo, ¿no? Cantidad del 2014 por el precio del 2014. 80 por 0.80, 64. Lo mismo. Cuadernos. 95 por 0.50, 47.50. Sumo el valor de libros, lápices, CDs y cuadernos. Me dice que el PIB nominal es 697. Con esto se elimina la opción C y estamos entre la A y la B. PIB nominal del 2015, lo mismo. Cantidad del 2015 por el precio del 2015. 136 por 4,10 en libros. Eso me da 557,60. En lápices, cantidad del 2015 por el precio del 2015, 421 por 0.26, 109,46. Lo mismo, cantidad del 2015 por el precio del 2015, 92 por 0.85, esto me da 78,20. Y el último en cuadernos, cantidad del 2015 por el precio del 2015, ¿sí? Esto me da 817,18. Entonces aquí la opción correcta es la B. Recuerde, PIB nominal, cantidad por precio del mismo año. A ver, continuemos. PIB real, la siguiente que me dice. Utilizando la tabla de la pregunta anterior, utilizando los precios del 2014 como un conjunto de precios comunes para calcular el PIB real, obtenemos un PIB real 2014 y un PIB real 2015. A ver, ¿cómo sería el PIB real? Una ayudada aquí. ¿Qué decíamos? En el año base, el PIB nominal es igual al PIB real. Entonces, si yo sé que en el año base el PIB nominal es igual al PIB real, yo ya tengo la primera respuesta, que es 697, ¿no? 697. Entonces aquí automáticamente se elimina la C, está entre la A y la B. A ver, hágale. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta? PIB real, cantidad por precio del año base.
A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Dicen la A. La otra. Ya. Entonces, ¿qué dijimos? En el año base, que en este caso es el 2014, que es el menor, el PIB nominal es igual al PIB real. Entonces ya tenemos el valor del PIB real, que es 697. Lo que me tocaba es calcular el PIB real 2015. PIB real 2015, cantidad del 2015 por el precio del 2014. A ver, veamos. Si le ve, le estoy cogiendo el precio del 2014 por la cantidad del 2015. 4 por 136, 544. Verifiquemos otro. Precio del 2014, precio del año base por la cantidad del 2015. 0,25 por 421. Esto me da 105,25. Y así de todos, ¿no? ¿Qué cogemos? Cantidad del 2015 por el precio del año base, que es el 2014. Y tenemos que la opción correcta es la A. Continuamos. ¿Alguna pregunta de esto? No. Continuamos. Esta es una pregunta suelta. Es sobre la inversión. 5. No considerar el estado de la economía y las proyecciones futuras del crecimiento pueden traducirse en A, una mala decisión de inversión, B, una buena decisión de inversión, una falta de visión social de inversión. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la respuesta correcta? La C. A ver, aquí la respuesta correcta es la A. Es una mala decisión de inversión. Aquí la respuesta correcta es la A. Es una mala decisión de inversión. ¿Por qué? Porque si yo sé que, por ejemplo, digamos, yo miro cómo está Venezuela o no tomo en cuenta cómo está Venezuela, ¿sí? Y voy y me pongo una empresa en Venezuela. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo una mala decisión de inversión, ¿sí? Recuerde que si hablamos del sector empresarial, estamos hablando de la inversión y estamos hablando del sector empresarial, ¿sí? Solo que sea una fundación, sea una empresa estatal, puede tener una visión social, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa privada, porque la variable inversión es de las empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas privadas. ¿Qué quiere la empresa privada? Obtener ganancias, ¿sí? El momento que yo hago una inversión y soy empresa privada, ¿qué quiero? Obtener ganancias, obtener utilidad. Entonces, si yo no tomo en cuenta las proyecciones futuras de crecimiento o no tomo en cuenta la realidad social de un país, estoy haciendo una mala decisión de inversión. Vamos a continuar. ¿Están mirando el Word? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver la demanda agregada. Demanda agregada. La curva de demanda agregada, tanto en una economía abierta como una economía cerrada, tiene pendiente negativa. Y se acuerdan que eso es una ley de la demanda. ¿Qué decíamos? Es descendente de izquierda a derecha, tiene pendiente negativa, hay relación inversa, cantidad
precio. Si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad aumenta, ¿sí? ¿Qué decíamos? Es una ley económica que no va a cambiar. Lo importante aquí, que como ya estamos en demanda agregada, va a ser la demanda de todo un país. Va a ser la demanda de todo un país, ¿no? Entonces, aquí la demanda agregada, como es la demanda de todo un país, la variable Y, que antes era el precio, ahora va a ser el nivel de precios. El nivel de precios o el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ¿no? ¿Qué nos dice de la demanda agregada? Cuando la demanda agregada es de una economía abierta, un país tiene una economía abierta cuando realiza intercambios financieros, comerciales y de servicios con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, cuando un país tiene una economía abierta, ¿qué hace? Exporta e importa, ¿sí? Exporta e importa. Exporta, salen bienes producidos en el Ecuador al resto del mundo y entran divisas, entran dólares, ¿no? Importa, entran bienes producidos en otros países para ser consumidos en el Ecuador y salen los dólares, ¿no? Exportaciones entran dólares, importaciones salen dólares, ¿sí? Entonces, cuando es una economía abierta, ¿cómo me doy cuenta que es una economía abierta? Porque hay X menos M, ¿sí? Si le dice, ¿cuál es el PIB de una economía abierta? ¿Qué voy a ver? Si hay X menos M, es una economía abierta. Porque una economía abierta realiza intercambios financieros, comerciales y de servicios con el resto del mundo. En pocas palabras, exporta e importa, ¿sí? Demanda agregada de una economía cerrada. En cambio, si es una economía cerrada, no realiza intercambios con el resto del mundo, ningún tipo de intercambio, ni financiero, ni comercial, ni de servicios. Entonces, la demanda agregada y el PIB de una economía cerrada, ¿qué va a ser? C más I más G. ¿Sí? C más I más G. Entonces, si usted ve en la fórmula que está C más I más G, es una economía cerrada. Si usted ve que está C más I más G y hay exportaciones e importaciones, ¿qué digo? Esto es una economía abierta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. La balanza comercial. Nosotros estábamos hablando de las exportaciones y las importaciones. Entonces, estas exportaciones e importaciones se van a anotar en la balanza comercial. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos es la relación que tiene el Ecuador con el resto del mundo, ¿sí? Vamos a ver. La balanza comercial es un indicador económico que se obtiene de los datos sobre exportación e importación de bienes de consumo o lo que es lo mismo, los pagos al exterior del país y cobros desde dicho exterior. A ver, les explico mejor. ¿Qué decíamos? Exportaciones es la salida de bienes y servicios producidos en el país para ser vendidos en el resto del mundo. A cambio de estos, al país ingresan divisas. Exportaciones, salen bienes y servicios y entran dólares. Importaciones, es el ingreso de bienes y servicios producidos en el resto del mundo para ser consumidos en nuestro país. A cambio de estos, del país salen divisas. Importaciones, entran bienes y servicios y salen dólares. Pero si me dice exportaciones netas, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, exportaciones netas, ¿qué va a ser? Exportaciones menos importaciones. Y aquí vamos a ver la situación de la balanza comercial. Vamos a ver. Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, la situación de la balanza comercial es un superávit comercial. ¿Qué le conviene al país? Tener un superávit comercial. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un superávit comercial? Que entró más dinero del que salió. Porque recuerde que cuando usted exporta, entra dinero a la economía y cuando usted importa, sale dinero de la economía. Entonces, si hay un superávit comercial, entró más dinero del que salió.
En cambio, cuando las exportaciones son menores a las importaciones, la situación en la balanza comercial es un déficit comercial. ¿Por qué? Porque entró menos dinero del que salió. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Vamos a nuestras preguntas. 6. ¿Cuál será la correcta de las 6? A ver, vamos a ponerla. En economía abierta, el PIB está conformado por... A ver, esto justo es lo que estábamos diciendo, ¿no? Economía abierta, la A. A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? La A es economía abierta, ¿por qué? Consumo, inversión, están todos los agregados económicos, ¿no? Consumo, inversión, y me doy cuenta que es economía abierta porque hay exportaciones netas. Hay relación de intercambio con el resto del mundo. Ya. A ver, las 7 nos vamos a saltar, ¿sí? Las 7 nos vamos a saltar, ya vamos a ver los ciclos económicos y contestamos las 7. Verán lo que nos dice aquí. La mayor parte de la IED, ¿qué es la IED? Inversión extranjera directa. La mayor parte de la IED que ingresa al país se orienta a los sectores estratégicos tales como, ¿sí? La IED es la inversión extranjera directa. ¿Ustedes qué piensan? La inversión extranjera directa, ¿a qué sectores de la economía vienen? Esta es una pregunta suelta, ¿no? Inversión extranjera directa. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. ¿Sí? La inversión extranjera directa viene al sector del petróleo y las privatizaciones. ¿Sí? Inversión extranjera directa viene al sector de petróleo y las privatizaciones, que es lo más, ¿qué se podría decir? Lo más atractivo, ¿no? Para la inversión extranjera directa. A ver, vamos a ver aquí, igual la IED. Inversión extranjera directa. Dice la IED, inversión extranjera directa, a lo largo de los años muestra una tendencia creciente y disminuye drásticamente con la crisis económica y financiera de 1999, recuperándose después de dicho acontecimiento y teniendo una tendencia decreciente hasta la actualidad. ¿Qué nos está diciendo? Que la inversión extranjera directa ha decrecido hasta la actualidad. Este decrecimiento se relaciona con por qué la inversión extranjera directa ha decrecido. ¿Qué factores han ayudado para que la inversión extranjera directa haya decrecido? ¿Cuál será la correcta? Y recuerde aquí una ayuda. ¿Qué decíamos en la anterior? Que la inversión extranjera se acumulaba o iba directamente a sectores estratégicos como el petróleo y las privatizaciones. ¿Qué pasó con estos sectores para que la inversión extranjera haya decrecido? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? A ver, me dicen la C, la A. A ver, vamos a ver cuál es la correcta.
Verán que la inversión extranjera iba al petróleo y las privatizaciones. Aquí la correcta es la C. ¿Por qué decreció la inversión extranjera? ¿Por qué? Porque hay políticas de recuperación de los recursos naturales, ¿sí? Si hay políticas de recuperación de los recursos naturales, esto quiere decir que ya no se está privatizando, ¿sí? Que las empresas privatizadas han vuelto al Estado o ya no se está dando privatización de las empresas, los cuales son el principal destino de la inversión extranjera, en particular el petróleo y la gran minería. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Porque le está diciendo, en la pregunta anterior le decía, ¿a dónde va la inversión extranjera? La respuesta que era, el petróleo y las privatizaciones. Ahora le está diciendo, ¿por qué ha disminuido la inversión extranjera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay políticas de recuperación de los recursos naturales, es decir, ya no se está privatizando, ya no se les da concesiones, las cuales son el principal destino de la inversión extranjera, en particular del petróleo y la gran minería. ¿Alguna pregunta aquí? Es más, a las empresas mineras ya les quieren sacar, ¿no? Les quieren sacar del país. Hay algún problema, hay algunos problemas, ¿no? En algunos lugares. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos continuar? Sí. Ya. A ver, vamos aquí. Esto de la inflación ya le vi, a ver, vamos a ver. Ya vimos un poquito, ¿no? La tasa de inflación se define ¿cómo? ¿Cómo le pondrían usted a la tasa de inflación? Escríbame al chat. ¿Qué me dice? La tasa de inflación se define ¿cómo? A. El incremento sostenido del nivel general de precios de una economía. B. El decremento sostenido del nivel general de precios de una economía. El incremento sostenido del nivel parcial de precios de una economía. ¿Cuál será la correcta? Muy bien, la correcta es la A, el incremento sostenido del nivel general de precios de una economía. ¿Sí? Pilas aquí, pilas, incremento sostenido. Si por ahí le dicen, sube el precio de un bien o de algunos bienes, eso no es inflación. ¿Por qué? Porque son uno o algunos. Pero cuando en sí sube el precio sostenido del nivel de precios de una economía, eso es inflación. En pocas palabras, cuando nos dicen subió el precio, el costo de la vida, eso es inflación, porque subió en promedio todos los bienes. ¿Estamos? Sí. La 11 también, a ver, ¿qué nos dice? La crisis inflacionaria de Ecuador terminó con, ¿cómo que terminó la crisis inflacionaria? Estamos hablando de 1999, que fue una crisis económica bastante fuerte. Y me dice que la crisis inflacionaria, ¿cómo terminó la crisis inflacionaria? Con la dolarización, ¿no? Con la dolarización terminó la crisis inflacionaria. ¿Qué pasó en 1999? Había bastante especulación, ¿no? El sucre se devaluó y empezó la especulación, ¿sí? Unos días el dólar costaba, digamos, unos 12.000, al otro día ya costaba 24.000 y comenzó la especulación, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Cambiar la moneda para que la inflación, se podría decir, no desapareció, pero bajó, ¿no? A ver, vamos acá. Seguimos hablando de la inflación. A ver, ¿qué será la pregunta 12? En el año 1999, el Ecuador tuvo una crisis económica, financiera y política, obteniendo una hiperinflación en la moneda que es entonces el sucre. Para el año 2000, el Ecuador adopta el dólar como moneda, disminuyendo así la inflación. La inflación tiene un componente monetario, como lo sostiene la teoría monetarista, en una economía abierta, ya que la inflación total, como estamos en una economía abierta, la inflación se está compuesta de dos, ¿no? A ver, ¿cuál será la correcta?
La inflación, como estamos en economía abierta, tiene dos componentes. A ver qué me dicen, ¿cuál es la correcta? La correcta, a ver qué pasó. A ver qué me dice Cristina, ¿cuál es la correcta? La A me dice Cristina. A ver, Gloria, ¿qué me dice? Que aquí me ha puesto tres opciones. ¿Cuál La será? A, maestra. La A. Ya. A ver, ¿qué me dice Melissa? ¿Cuál será la correcta? A ver, vamos a ver. Estamos bien. La correcta es la A, ¿no? La correcta es la A. Como yo les decía, como estamos en economía abierta, la inflación tiene dos partes, una parte doméstica y otra parte importada. El componente de la inflación importada se debe a que una parte significativa del consumo interno es de bienes y servicios importados. ¿Sí? ¿Por qué se elimina la B? Si le ve aquí que dice el componente de la inflación importada se debe que a una parte significativa del consumo externo, no es consumo externo, es consumo interno. ¿Qué era la importación? Bienes y servicios del exterior que se consumen internamente en el país. Y acá sí está completamente mal porque le dice que solo tiene parte exportada. Aquí hay parte doméstica del consumo de bienes y productos nacionales del Ecuador y otra parte importada de bienes y productos bienes y servicios del exterior, ¿no? No se olvide de eso. Ya, a ver, esto también ya vimos, la 13. A ver qué piensan ustedes. La importancia del sector externo radica en qué. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. Ya, pero escríbame en el chat, ¿sí? A ver, me dicen la A, ¿cuál será? La A también me dicen, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es la correcta. La C, ¿qué pasó? A ver, pilas aquí. A ver, chicas, aquí, pilas en el examen. Tiene que darse tiempo para leer, darse tiempo para leer. Sí, ustedes me dijeron la A. Las importaciones generan divisas para la economía. Cuando yo importo, ¿entra o sale el dinero? Sale el dinero. Cuando yo importo, sale el dinero, no generan divisas para la economía. Mientras que las exportaciones sacan, está al revés. ¿Cuál es lo correcto? Cuando yo exporto, genero dinero, genero divisas para la economía, mientras que cuando importo, saco divisas de la economía, ¿sí? Cuando yo exporto, salen bienes y servicios, entra dinero, que es lo que a mí me importa para la economía, ¿no? Y cuando yo importo, entran bienes y servicios y sale dinero de la economía, ¿sí? La 14. Una de las razones por la que en el Ecuador las exportaciones no exceden a las importaciones y existen pérdidas comerciales es porque
¿sí? Aquí le está diciendo que las exportaciones no exceden a las importaciones. Es decir, el dinero que entra es menor al dinero que sale. Exportaciones entran divisas, importaciones salen divisas. Me dice que lo que entra es menor a lo que sale. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la respuesta correcta? La C, a ver, vamos a ver. Leamos bien, chicas, leamos bien. Aquí la correcta es la B. El país se especializa en la producción de materias primas e importa productos con valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, exportamos cacao e importamos chocolate, ¿sí? Materia prima, cacao. Producto con valor agregado, el producto final, chocolate. Es decir, el Ecuador exporta materias primas que tienen precio volátil e importa productos manufacturados que tienen precios relativamente estables. ¿Por qué se elimina la A? El país se especializa en la producción de materias primas. Las materias primas no tienen valor agregado. ¿Qué dice? Materias primas de valor agregado. Y luego dice que también importamos materias primas. Está mal, ¿no? Y la C, ¿por qué se elimina? El país se especializa en la producción de materias primas e importa productos con valor agregado. Es decir, ¿el Ecuador importa o exporta materias primas? ¿Qué hace el Ecuador? Exporta, ¿no? Exporta materias primas e importa productos con valor agregado, ¿sí? Acuérdese lo que le digo. Exporta materias primas, cacao. Importa chocolate. Exporta materias primas, petróleo. Importa gas. ¿Estamos? El producto final es el que tiene valor agregado. Continuamos. Lo más beneficioso para una economía es, seguimos por el lado de las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es lo más beneficioso para la economía? A ver, vamos a ver, aquí me dicen la A, tener un superávit, ¿verdad? Lo más beneficioso para la economía, vamos a ver qué es, tener un superávit, vamos a ver aquí. La A, tener un superávit comercial, ya que esto favorece el ahorro y la disminución de la deuda externa.
¿Cuándo tengo superávit comercial? Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Eso está en la parte teórica, ¿no? Superávit comercial cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, es decir, entra más dinero del que sale. Continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va? Bien, profe, tenemos que leer bien porque si nos Sí, confundimos. medias trabadas son las preguntas. Verán, en esta parte yo les hice un cuadro resumen, ¿sí? Porque esta parte es bastante extensa, ¿sí? Porque esto tiene que ver con políticas fiscales, tiene que ver con el ciclo económico, ¿sí? Entonces yo le hice un cuadro resumen. Este cuadrito, por favor, repásele, ¿sí? Porque tener este cuadrito ya, con este cuadrito respondemos todas las demás preguntas, ¿sí? Usted se repase este cuadrito, qué pasa en cada ciclo económico y estamos al otro lado con todas las preguntas de ciclo económico y política, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es un cuadrito resumen. Etapas del ciclo económico. Primero, ¿qué es un ciclo económico? ¿Qué es un ciclo económico? Ciclo económico. Son los movimientos ondulatorios de la economía, tiene 4 etapas. Yo le puse aquí sinónimos. ¿Por qué? Porque en las preguntas no le trata de unas con un solo nombre, sino que le trata con algunos sinónimos, por eso es lo que nos confundimos, ¿no? Porque en una pregunta me dice que, digamos, una pregunta me dice el piso, en otra pregunta me dice la crisis, ¿sí? Es lo mismo. Por eso yo le pongo aquí todos los sinónimos que yo encontré en algunos exámenes para que usted pueda relacionar, ¿no? Ciclo económico son los movimientos ondulatorios de la economía, tiene 4 etapas. Piso o crisis, recuperación, pico, prosperidad y o expansión, también le trata así en el examen, pico, prosperidad y o expansión, y recesión o depresión. 4 etapas, piso o crisis, cuando estamos en lo mínimo del PIB real. Recuperación, cuando el PIB está aumentando. Prosperidad, pico o expansión, cuando llegamos al máximo de la producción o PIB real. Y recesión o depresión, cuando el PIB está disminuyendo. Aquí yo le pongo el gráfico. Recuerde que estamos en macroeconomía. ¿Cómo se mide la demanda agregada o la producción en el Ecuador por medio del PIB? Pero ¿qué decíamos? Para análisis económico yo utilizo variables reales. Entonces yo voy a medir la producción por medio del PIB real. Eje de las Y, el PIB real porque estamos en macro. Eje de las X, estoy al revés. Eje de las X, ¿dónde iba la cantidad? ¿Qué va a ir? El PIB real porque estamos en macro. Eje de las Y, donde iba el precio, como estamos en macro, aquí va a ir el nivel de precios, ¿sí? ¿Qué es el ciclo económico? Movimientos ondulatorios, Partes del ciclo económico. Pico, prosperidad, expansión, cuando el PIB real llega a su máximo. Pico, prosperidad, expansión, el PIB real llega a su máximo. Pero ¿qué pasa? Siempre llego al máximo y el PIB comienza a disminuir. Si el PIB comienza a disminuir, llego a lo contrario, ¿no? Llego al piso o crisis. ¿Qué pasa en el piso o crisis? El PIB real, en cambio, es mínimo. Yo paso este piso o crisis y viene una mejora económica, ¿sí? Comienza el PIB a subir, comienza a mejorar la economía y vuelvo a tener un pico, prosperidad o expansión, ¿sí? Yo paso el pico, es decir, el PIB real es máximo. Cuando empieza a bajar el PIB, en cambio tenemos recesión o depresión. Cuando el PIB comienza a bajar luego de un pico, tenemos recesión o depresión. Llegamos, tocamos fondo, otra vez tenemos un piso o crisis. Después de ese piso o crisis, el PIB comienza a subir. ¿Qué tengo? Una recuperación. Voy a tener una recuperación.
¿sí? Entonces, así va el ciclo económico a lo largo de los años, con movimientos ondulatorios pasando por las 4 etapas. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué etapa del ciclo económico estará el Ecuador? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Y el piso. Supuestamente estamos en recesión o depresión, pero ya creo que estamos ya llegando al piso. Vamos, pero para poder analizar esto, yo les he puesto algunas variables que pasan en cada etapa. Entonces vamos a analizar las variables. Por ejemplo, crisis o piso. Vamos a ver si estamos en crisis o todavía estamos en recesión. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando estamos en crisis o piso? El crecimiento de la producción PIB es mínimo o nulo, ¿sí? Crece poco o mejor dicho, de una vez ya no crece, ¿no? Si no hay crecimiento, no hay producción. Entonces, el crecimiento de la producción es mínimo o nulo. El empleo. Cuando estamos en piso o crisis, el empleo es nulo. Si no hay empleo, ¿qué hay? Hay desempleo, hay quiebras empresariales. Hay desempleo y hay quiebras empresariales y en este tiempo se ha dado bastante las quiebras empresariales. Hay desempleo, hay quiebras empresariales. Ahora, capacidad de consumo y endeudamiento, ¿sí? En piso o crisis no hay, ¿sí? Yo no soy sujeto de crédito y también he bajado bastante mi consumo, ¿sí? Ya no compro como antes. Cuando estamos en piso o crisis, la inversión no hay. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver también con la inestabilidad, ¿no? Cuando hay una inestabilidad en un país, no hay inversión, ni privada, ni nacional, ni extranjera, ¿no? La inversión se reduce bastante. Cuando hay crisis, el gasto público es mínimo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero, ¿sí? El gasto, y se acuerda que el gasto público está dividido en dos, en gasto de inversión y pagos corrientes. Ahorita el Estado está debiendo a todos, ¿no? Está debiendo a los servidores públicos, ¿sí? Entonces el gasto público es el mínimo porque no tiene dinero. Cuando estamos en piso o crisis, ¿qué pasa con la inflación? La inflación está disparada, hay una hiperinflación. Por ejemplo, lo que pasó en 1999, ¿qué pasó? Una hiperinflación, ¿sí? Los precios se duplicaban, se triplicaban en un mismo día, no había control de precios, entonces eso es una hiperinflación. Luego, ¿qué pasa con los bienes y servicios en crisis? Hay desabastecimiento, ¿sí? En crisis o pisos hay desabastecimiento. Yo pienso que por estas variables todavía no estamos en piso o crisis, porque como sea, la inflación está todavía contenida, la inflación todavía está controlada, ¿sí? Sí ha habido desabastecimiento, pero no se siente mucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay desabastecimiento todavía? No, todavía no. Todavía no. Entonces yo pienso que por estas variables todavía estamos en recesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque estemos en decrecimiento, en recesión, lo bueno es que la inflación está controlada, ¿sí? La inflación todavía está controlada. Y en piso o crisis, la estabilidad económica, política y social es inestable, ¿no? No hay ni estabilidad económica, ni política, ni social. Recuerden que, por ejemplo, ahorita todavía tenemos presidente, no le han querido sacar al presidente como han hecho antes, como hemos hecho antes, ¿verdad? Entonces todavía la estabilidad está controlada. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente etapa. Sí, esto es bastante importante que usted mire qué pasa en cada etapa, ¿no? En piso o crisis, la producción llegó al mínimo o nulo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ya pasamos esta crisis? Comienza a subir el PIB y hay una recuperación. En la etapa de recuperación yo estoy de subida, ¿no? Estoy de subida, pasé el piso y comienzo a subir.
¿Qué pasa con la producción? La producción aumenta o crece. El empleo aumenta, empieza a haber trabajo. Capacidad de consumo y endeudamiento mejora. Yo ya empiezo a tener crédito, ya empiezo a tener ingresos. Si hay empleo, tengo ingreso. Y si tengo ingreso, puedo consumir. Y si tengo empleo, tengo ingresos, yo puedo endeudarme, me dan crédito. La inversión aumenta. El gasto público aumenta. La inflación disminuye, ¿sí? Cuando hay una recuperación, la inflación comienza a disminuir. Bienes y servicios. Mejora el abastecimiento de bienes y servicios, ¿sí? Y la estabilidad económica, política y social también hay una mejoría. Hay una mejoría de la estabilidad. Comenzamos a creer en las instituciones del Estado, ¿sí? Y hay apoyo, ¿no? Hay apoyo al gobierno. Nosotros estamos en recuperación, ¿qué decíamos? Pasamos el piso, subimos, estamos en recuperación, pero llegamos al máximo, que esto es lo ideal, ¿no? El pico, prosperidad o expansión. Pico, prosperidad, expansión. ¿Qué pasa aquí? El PIB es máximo, es la máxima producción. El PIB es máximo. ¿Qué pasa con el empleo? El empleo es máximo, ¿sí? La mayoría tiene empleo, ¿no? La mayoría. Nunca el empleo va a ser total, ¿no? Nunca el empleo va a ser total, pero el empleo en pico, prosperidad o expansión es máximo. Hay beneficios empresariales, ¿sí? Las empresas están teniendo utilidad, se están expandiendo. Capacidad de consumo y endeudamiento, sí tenemos, ¿sí? En esta parte de pico, prosperidad, expansión, me llaman los bancos a darme el crédito, ¿no? Inversión máxima, aumenta la inversión especulativa, ¿sí? Cuando nosotros estamos en expansión, aumenta la inversión especulativa. ¿Qué es esto de la inversión especulativa? La inversión especulativa es cuando yo invierto en, a ver, ¿cómo sería? No invierto en producción. Inversión especulativa es cuando no invierto en producción, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo compro un bien, no le hago nada, no le hago ningún cambio, no le doy valor agregado y vendo el mismo bien, pero a un mayor precio. Esa es la inversión especulativa. ¿Sí? La inversión especulativa es cuando yo compro un bien, no le hago ningún cambio, no le doy ningún valor agregado y se vende el mismo bien, pero a un mayor precio. Esa es inversión especulativa. Cuando estamos en pico, prosperidad o expansión, el gasto público es máximo o máximo gasto público. La inflación en pico, prosperidad o expansión es baja. La inflación es baja en esta etapa porque estamos en una bonanza, como quien dice. Los bienes y servicios, en el mercado hay un abastecimiento de bienes y servicios, hay muchos bienes y servicios. Hay un abastecimiento de bienes y servicios, ¿sí? Y cuando estamos en pico, prosperidad, expansión, todos somos amigos, ¿no? Hay una estabilidad económica, política y social. Sí, hay una estabilidad. Luego, llegamos a lo máximo, llegamos a la cima, al pico, ¿no? Llegamos al pico, pero no nos podemos quedar en el pico porque el ciclo económico tiene movimiento ondulatorio. Entonces, pasamos este pico, pasamos el máximo y el PIB comienza a disminuir. El PIB comienza a disminuir. Entonces, ahí entramos en una recesión o depresión, ¿sí? En nuestro examen le tratan como recesión o depresión, ¿sí? ¿Qué pasa en la recesión o depresión? Luego de haber estado en el máximo, la producción comienza a decrecer o disminuir. El empleo disminuye, ¿sí? El empleo disminuye y comienzan las quiebras empresariales. Las empresas empiezan a cerrar, lo que está pasando ahorita, ¿no? Empiezan a cerrar, empiezan a despedir a los empleados, ¿sí? Capacidad de consumo y endeudamiento disminuye, es limitado, ¿sí? Es limitado. La inversión, disminuye la inversión, incluida la especulativa, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo la recesión
la inversión disminuye, también disminuye la inversión especulativa. Gasto público, el gasto público comienza a disminuir porque no hay dinero en el Estado y la inflación comienza a aumentar, ¿sí? La inflación comienza a aumentar. Cuando estamos en recesión o depresión, los bienes y servicios comienzan a escasear. Hay una escasez de bienes y servicios, ¿sí? Hay una escasez de bienes y servicios. En la estabilidad económica, política y social aparecen conflictos, ¿sí? Aparecen conflictos, se empiezan a destapar problemas de peculados, problemas de lo que pasó con los insumos médicos, ¿no? Problemas de corrupción. Entonces comienzan a aparecer los conflictos. ¿Alguna pregunta de este cuadro? Este cuadro está bastante completo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, para usted poder analizar las siguientes preguntas, para usted poder analizar las políticas, usted primero debe saber en qué etapa del ciclo económico está. ¿Sí? Vamos a ver. Las últimas preguntas ya son más de ciclo económico. A ver, vamos a ver. ¿Están mirando el Excel? Sí. Ya, la pregunta 16, ¿cuál será la correcta? Los cambios o fluctuaciones en una economía de un país se denominan... A ver, escríbame el chat, ¿cuál será la correcta? ¿Qué decíamos? Movimiento ondulatorio, fluctuaciones del PIB. ¿Qué es? Ciclo económico. La correcta es la C. A ver, ¿cuál será la correcta en la 17? A ver, léale la 17. A ver, hágale la 17. A ver cómo nos va. Pero vamos a ver la 17. Me dicen que es la... Está entre la C y la B. A ver, vamos a ver. En el ciclo económico existen 4 fases de prosperidad, la crisis, la depresión y la recuperación. A ver, en las fases de prosperidad y recuperación, el nivel de producción está disminuyendo. Falso. Prosperidad y recuperación va aumentando, ¿no? En las fases de prosperidad y recuperación, el nivel de producción está aumentando, por lo tanto, su tasa de variación es positiva. En las fases de crisis y depresión, el nivel de producción está aumentando. A ver, aquí la correcta es la B. En las fases de prosperidad y recuperación, el nivel de producción aumenta. Es más, en prosperidad el nivel de producción es máximo, en recuperación el nivel de producción está aumentando, por lo tanto su tasa de variación es positiva. ¿Sí? Aquí está mal que le dice, en las fases de crisis, ¿verdad? Crisis y depresión, el nivel de producción está aumentando. No, en crisis es mínimo, en depresión disminuye. ¿Sí? Pilas con esto, tiene que leerle unas 2 vecesitas, ¿sí? Vamos acá.
La 18. A ver, ¿cómo será la 18? A ver, ¿qué pasó con la 18? A ver, me dice la C. A ver, vamos a ver. Cuando la economía crece a tasas altas, ¿significa qué? Primero, paso 1. ¿En qué etapa del ciclo económico estoy? Cuando la economía crece a tasas altas. Cuando el Producto Interno es máximo o la economía crece a tasas altas, yo estoy en pico, ¿no? Aquí voy a poner estoy en pico, pico, prosperidad, cima. ¿Sí? Entonces, en pico, prosperidad, cima, ¿qué pasa? La población tiene empleo, hay capacidad de consumo y endeudamiento, la inversión y en particular la inversión especulativa se incrementa. Aquí me acuerdo que nos saltamos la 7, vamos a la 7. La 7, ¿cuál será la correcta de la 7? Aquí la correcta es la A, ¿no? ¿Cuándo aumenta la inversión y en particular la inversión especulativa? Cuando la economía marcha bien, es decir, estamos en pico expansión, ¿no? ¿Y cuándo disminuye? Cuando la economía está decreciendo, estamos en recesión, ¿no? Sí, cuando la economía marcha bien, pico, prosperidad, expansión. Y cuando la economía está decreciendo, ahí estamos en recesión, ¿no? Continuamos.
A ver, aquí tenemos la 19. Los periodos de hiperinflación son comunes en economías con, primero, mire en qué ciclo de la economía está, ¿sí? Esa es la clave. Primero ver el ciclo de la economía y luego vemos qué características tiene ese ciclo. ¿Cuál será la correcta? Aquí la correcta es la B. ¿En qué ciclo me encuentro? Piso o crisis, ¿no? Hiperinflación se da en piso o crisis y hay desabastecimiento de bienes y servicios, periodos de inestabilidad política, económica y social, aparte de algunas otras características, ¿no? ¿Cuál sería la correcta de la 20? Ya, entonces aquí la correcta es la B. ¿Qué nos dice? Uno de los ciclos económicos es la etapa de prosperidad o expansión. De prosperidad o expansión o pico, ¿no? En nuestra economía, los 4 periodos de mayor expansión económica coinciden con, en el ámbito de las exportaciones, hay más exportaciones, construcción e incrementos del petróleo acompañado de un fuerte gasto público, ¿sí? Cuando tenemos todo esto, hay una expansión económica. Aquí ya le está diciendo en qué ciclo económico está, ¿no? Vamos a la 21. 21. En algunos casos el término depresión se aplica técnicamente ¿cuándo? A ver, ¿cuál será la correcta? Depresión ya le está dando el ciclo económico, ¿no?
Cuando estamos en depresión, hay un decremento de la producción, hay altas tasas de desempleo y quiebras empresariales. Estamos bien. La 22. ¿Cuál será la correcta de la 22? Las recomendaciones de política son, vamos a ver, aquí la correcta es la C. Aumento de la producción para aumentar el empleo y favorecer el comercio en las exportaciones y restringir las importaciones para proteger la producción nacional. ¿Por qué se elimina la A? Aquí nos dice apertura a las importaciones. Aquí se está contradiciendo porque si apertura las importaciones no está protegiendo la producción nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer para proteger la producción nacional? Restringir las importaciones. Ya, la B se elimina porque dice aumentar la producción, bien, pero dice reducir el empleo, eso no, ¿no? ¿Qué sería aquí? Sería reducir el desempleo, ¿no? O aumentar el empleo. A ver, continuamos. ¿Cuál sería la correcta de la 23? Aquí la correcta es la A, ¿no? ¿Qué hago para aumentar el empleo? Incrementar el gasto público. Al incrementar el gasto público, recuerde que es gasto de inversión y gasto corriente. El gasto de inversión genera empleo. Si el Estado construye una nueva carretera, ¿qué va a generar? Va a contratar otras empresas, a su vez esas empresas van a contratar trabajadores, se genera empleo. Cuando hay inversión, cuando hay aumento de la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, ¿qué van a generar? Van a generar empleo. Estamos entonces para aumentar el empleo, debe aumentar el gasto público y la inversión, porque ahí contratan más personal, se abren más empresas y se genera empleo. A ver, chicas, ¿alguna pregunta de esto de macro? La clave está revisar el cuadro, ¿no?
La clave es todo está en el cuadro. ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces ahora sí preguntas sueltas. ¿Qué preguntas tienen de algún cuestionario o alguna pregunta adicional para ayudarles? Sí, Alexandra, un favor gigante. ¿Sí? Estábamos conversando el día de ayer con Cristian para ver si es que son tan amables de ayudarnos abriendo los cuestionarios hasta el día de mañana para nosotros también podernos dar un ¿Cuándo dan repaso el examen largo. ustedes? Damos el domingo a las 8 de la mañana. Ya, entonces yo les voy a abrir los cuestionarios. Por ejemplo, los últimos están hasta el domingo mediodía, creo. Un domingo 5 de Ya. la tarde creo que les puse. Pero los otros sí ya les voy a... Si ya le han dicho a Cristian, no hay problema, porque él es el que Sí, maneja la plataforma. sí, por favor, para que nos pueda ayudar, más que todo abriendo para un día más y poder revisar. Claro, no hay problema, no hay problema. Sí están abiertos los cuestionarios. ¿Alguna Bien. pregunta? ¿Alguna pregunta, inquietudes? ¿Tienen alguna otra pregunta? Verán, yo sinceramente más de esto no les pueden tomar. Ya, porque les tomen algo más rebuscado no creo, porque este es un banco de datos de algunos complexivos anteriores. Pero si tienen alguna otra pregunta, a ver, indíquenme para poderles ayudar. Yo lo Creo que que... más que pregunta, en la parte que nos estaba indicando al inicio de lo del Word, me parece, podría dejarnos ver otra vez. ¿El del qué? Del PIB. El del Word. Ajá, lo del PIB. Eso está en la, bueno, yo le voy a poner aquí, pero todo eso está en la plataforma también, ¿no? Si usted desea revisar, ¿sí? Lo del PIB también está en la plataforma, pero ahorita le vuelvo a poner. Por favor. A ver, ya. ¿En qué partes va su pregunta? Más arriba. El cuadro. Déjenme ver. No, más abajito, por favor. Más. Era donde estaba indicándonos los elementos de las fórmulas. Ahí, ya. Aquí está. El PIB por el método del gasto. Ese es lo que sí, es Ya. justamente. Nosotros hablábamos de macroeconomía, ¿sí? Entonces aquí va a ser el gasto de toda la sociedad, ¿sí? De todos los agentes económicos. Por ejemplo, aquí como estamos en macro, decisiones de todo un país, incluidos todos los agentes económicos. Entonces, ¿qué agente económico tenemos? Las familias, ¿sí? ¿Qué aportan las familias en el PIB por el método del gasto? El consumo. Nosotros ponemos el consumo, ¿sí? ¿Qué aporta el sector empresas? El sector empresas aporta la inversión, ¿sí? Esta inversión puede ser maquinarias o inventarios. Los inventarios son la mercadería, ¿no? El sector gobierno, el gasto público. G es el sector gobierno, es el gasto público. ¿Qué les decía? Este gasto público se divide en dos, en actividades de inversión, que puede ser la construcción de carreteras, construcción de colegios, ¿sí? Y en gasto corriente, que es el pago a los servidores públicos, sueldo de políticos, militares y policías, le he puesto, y policías, ¿sí? Luego tenemos aquí, recuerde, macroeconomía. Y si estamos en una economía abierta, ¿qué decíamos? En una economía abierta como la del Ecuador, Ecuador tiene una economía abierta, hay exportaciones e importaciones. Exportaciones, salen bienes y servicios y entra dinero. Importaciones, entran bienes y servicios y sale dinero. Ya. Y X menos M, exportaciones netas. Aquí, ¿cuál era su pregunta o ya contesté su pregunta? Más era para ver porque no tenía o sea, lo que significaba cada elemento. ¿Sí? C, consumo de familias, inversión de las empresas. G, gasto del gobierno. X, exportaciones, M, importaciones. Si el PIB está así, hablamos de una economía abierta. Si el PIB no tiene esta parte del sector externo, que es de exportaciones e importaciones, solo es C y G, hablamos de una economía cerrada. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Ok, gracias.
No. ¿Alguna otra pregunta? Recuerde variables nominales, cantidad por precio del mismo año. Variables reales y que nos sirven para análisis económico son las que cantidad por precio del año base. No se vayan a confundir eso porque eso de ley va en el examen. El PIB es lo más que les toman en el examen. Ya, profe, gracias. Sí. Otra cosa, si les preguntan de la inflación, ya sabemos que es el incremento sostenido de los precios de bienes y servicios, pero una forma de calcular la inflación es por medio de la canasta básica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la canasta básica, a ver si mal no lo recuerdo, están 468 artículos. Entonces, si sube el precio de la canasta básica, eso sí es inflación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sube el precio de la vida, eso sí es inflación. Pero si sube el precio de alguno o algunos productos, eso no es inflación. ¿Estamos? Cuando en general sube el precio de todos es inflación. ¿Alguna pregunta? No. Yo lo que les aconsejo es que ahorita ya dedíquense a los cuestionarios. Como ahí está la respuesta correcta, todo, dedíquese a los cuestionarios. La teoría no está mucho. Revise, si tiene alguna duda, revise la teoría, ¿sí? Pero ya ahorita ya dedíquese a los cuestionarios. Lo que yo le digo es que más de esto no les pueden tomar, porque esto es lo máximo que han tomado en algunos exámenes, ¿sí? Ya, Muchas profe. gracias. Ya, chicas, entonces que les vaya muy bien, éxitos en su examen, ¿sí? Cualquier cosa ahí me avisan cómo les fue, ¿no? El domingo me dicen que dan, ¿no? Sí. Sí, Ya, chicas, muy bien, hemos estudiado bastante. Muchas gracias por todo. gracias, profe. Ya, chicas. Gracias, profe. Estos cuestionarios ya se les habilita también, ¿no? Sí, por favor. Recuerde, otra cosa que me estoy olvidando, le puse una pregunta sobre inflación. Recuerde que cuando, justo aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Recuerde que si la producción se mantiene y los precios suben, la situación de la economía, ¿qué es? Inflación. Inflación. Ok. ¿Sí? Ya, chicas, entonces que les vaya muy bien, éxitos en su examen. Una buena noche. Muchas gracias. Igualmente, buena Igual noche. esta clase también ya les va, ya mañana en la mañana ya les sube Cristian, ¿sí? Gracias. Ya, mira, Bueno, ya. gracias, profe. Buenas noches Ya. a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, chicas.